estaríamos con asistencia completa. En cuenta, presidente. Falta un diputado, me da la impresión, ¿eh? El diputado Saavedra, ¿no? Sí, para efectos de quórum estamos bien. Ya. Cuenta, señor secretario. Corresponde informar a la comisión de un oficio de su excelencia el presidente de la República, por el que retiró e hizo presente urgencia en el carácter de discusión inmediata respecto de este proyecto. Eso se dio cuenta en la sala del Senado con fecha de 24 de junio y por tanto la urgencia vence hoy. Eso es importante también para efectos de que, bueno, es una materia que tiene que ser despachada hoy, salvo que el Ejecutivo retire esta urgencia que hizo presente. Y también hace un momento recibimos de parte del gabinete del ministro específicamente, aquí estoy, del señor Juan Ignacio Gómez, en el cual hacen una propuesta que fue encargada en la sesión anterior por la comisión mixta. La tenemos también para poder compartirla. Entonces, volvamos, ya estamos decidiendo las indicaciones en concreto. Así es. Entonces, volvamos al punto que quedamos en la sesión pasada, por favor, Pedro. Perfecto. En pantalla vamos a compartir el comparado. Recordar a los señores parlamentarios que en la sesión anterior la comisión aprobó una propuesta del Ejecutivo en el sentido de aprobar el proyecto despachado por el Senado, en el sentido de las modificaciones que introdujo al proyecto de la Cámara de Diputados, con excepción de aquellas que fueron objeto de propuesta, en este caso formuladas por el diputado Espinosa, y también de aquellas materias cuya votación pidió que fuera por separado del diputado Barrera, que en general calzan. Hay una sola materia específica en la cual es solamente una propuesta del diputado Saavedra, pero eso está más adelante, en el artículo segundo, el número 2 del artículo segundo. Entonces, el primer punto que quedó pendiente es, como aparece ahí en la pantalla, son modificaciones a la ley sobre bases generales del medio ambiente, y particularmente el numeral 1 del artículo primero, la letra C, referida a las centrales o plantas generadoras de energía eléctrica que deben ser, pasar por la evaluación ambiental correspondiente. Y lo que estoy buscando en este momento, si me dan un minuto, es la propuesta que nos hicieron llegar desde Energía. No sé si los representantes del Ejecutivo lo tengan más a mano. Estoy con muchas carpetas abiertas en este momento. Álvaro, ¿tú lo tienes? Álvaro Villarroel, ¿tú lo tienes a mano? Ahí está. Ahí está. Esa es la propuesta. Le vamos a dar lectura entonces. Y después le damos la palabra al Ejecutivo para que la explique. Claro, la letra C, ya lo vimos en pantalla, en el comparado, dice: centrales generadoras termoeléctricas que sean coordinadas por el Coordinador Eléctrico Nacional en el Sistema Eléctrico Nacional. Centrales generadoras de energías renovables no convencionales superiores a 9 megawatts. Centrales generadoras de energías superiores a 3 megawatts que establezca el reglamento, las cuales se determinarán sobre la base de los impactos que produzcan el tipo de tecnología que utilicen. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Se le ofrece la palabra al Ejecutivo. ¿Hay algún representante del Ministerio de Energía? Sí, presidente. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Gusto verlo. Bienvenido, qué alegría saber que está recuperado.
Estoy recuperado, afortunadamente, y no he tenido recaída. Me preocupa lo del senador Osandón, eso sí. Bueno. Estamos todos muy preocupados por el senador Osandón, además, su caso parece que sería único en el mundo, pero bueno, esperamos que se mejore, parece que ha tenido síntomas bien complicados. Ministro, tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Voy a saludar a todos los miembros de la comisión. A ver, este texto a nosotros nos parece, le voy a pedir al subsecretario que profundice, porque nos está acompañando también en la comisión, pero nos parece que es una buena síntesis que logra los propósitos que yo entiendo se buscan con este proyecto. Y lo logra por la vía de distinguir los tipos de proyectos, ¿no? Las generadoras termoeléctricas tienen que, en el fondo, pasar por el proceso sin distinguir cuál sea su tamaño, ¿no? Entonces tienen como el tratamiento más restrictivo, ¿no? Las centrales que están, digamos, en el otro extremo, si no tuviera que hacer un continuo en términos de emisiones y impacto en el medio ambiente, que son las centrales de energías renovables no convencionales, tienen un tratamiento con un umbral más alto, que son los 9 megas, que son las que en general nosotros queremos fomentar y que se están desarrollando con mucha fuerza, y que, como hemos discutido otras veces en otros contextos, pero en la Comisión de Energía muchas veces, son las que van a ir reemplazando las termoeléctricas que salen, ¿no es así? Nosotros queremos salir de las termoeléctricas y entrar con fuerza a las energías renovables. Entonces, de alguna manera, esto lo que hace es que hace más oneroso el proceso de desarrollar las termoeléctricas y cumpliendo toda la normativa y cumpliendo todos los procesos de aprobación, da un tratamiento menos restrictivo, digamos, a las renovables no convencionales. Y el resto de las centrales se mantiene el tratamiento con el umbral de los 3 megas. Nos parece que este es un buen equilibrio que creemos sintetiza bien los objetivos que se han buscado en la comisión. Quizás se expresa una distinción que hace el texto, que habla de las centrales generadoras termoeléctricas coordinadas por el Coordinador Eléctrico Nacional en el Sistema Eléctrico Nacional. Esto lo que busca es que hay algunos, como ustedes saben, algunos sistemas eléctricos pequeños o medianos en localidades apartadas, ¿no es cierto?, que a veces por la dificultad de acceder a energías renovables o a potencial renovable no convencional, todavía dependen de abastecimiento con pequeñas centrales o motores de generación termoeléctrico. No queremos imponerle a ellos una carga muy onerosa. Por eso que está circunscrito al sistema eléctrico nacional, pero ahí está más del 99% de los clientes del país. Entonces creemos que cumple bien con el propósito, presidente. Me alargué un poco más de la cuenta, no sé si el subsecretario quiere complementar algo, presidente, por su intermedio. Sí, presidente, si me permite brevemente. Adelante. Gracias. Efectivamente, en el comienzo de la indicación donde dice centrales generadores termoeléctricas que sean coordinadas por el Coordinador Eléctrico Nacional en el Sistema Eléctrico Central, como bien nacional, como bien señalaba el ministro, lo que hace esto es circunscribirla a la mayor parte del país, pero deja fuera algunas que podría ser complejo incorporarlas. Por ejemplo, los sistemas medianos y sistemas aislados. Estamos pensando en el suministro que podría ocurrir en algunas islas o algunos sectores que son aislados y que requieren de este tipo de sistemas para poder abastecerse. Si bien muchas de estas son de potencias no muy altas, pero igualmente es relevante dejarla resguardada. Y finalmente lo que se hace con esto, al hablar de coordinadas por el Coordinador Eléctrico Nacional en el Sistema Eléctrico Nacional, se incluye a todas que generan energía y potencia y la venden. Creemos que esta indicación recoge buena parte de todos los comentarios que discutimos la semana pasada, también en conversaciones con distintos asesores fuimos incorporando estas materias. La segunda parte hace un hincapié especial en la energía renovables no convencionales, dando una preeminencia de estas. Y finalmente también en el remanente de las energías que podrían quedan establecidas al reglamento. Con esta redacción también quedan resguardadas algunas temáticas que nosotros señalamos en su minuto, como eran, por ejemplo, los respaldos principalmente de grandes instalaciones como hospitales o alguna otra tipo de instalación que podría haber quedado en la redacción anterior incorporada. Hoy día quedan con esta cubiertas y no veríamos problemas con ese tipo de desarrollo. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Álvaro. Senador Girardi. Mira, yo creo que hay varios temas que están incorporados en esta discusión. Primero,
Hay una mirada, yo diría, más flexible para las renovables, que yo en parte creo que debería ser parte de una estrategia. Yo creo que habría que establecer la salvaguarda, sí, de que esto esté fuera de todo lo que uno pudiera llamar áreas silvestres protegidas, que creo que es muy importante, porque esas son zonas justamente que tienen un estándar de protección que debe respetarse. Luego, en el resto, a mí me preocupa que todo lo que son sistemas dedicados o sistemas de emergencia quedarían fuera aparentemente. Y estamos hablando acá, por ejemplo, de la generación de las mineras, que son actividades que son bastante importantes, que tienen sistemas dedicados, que tienen sistemas propios, y también los sistemas de respaldo y de emergencia, que son importantes consumidores a veces de energía fósil. Y creo que la senadora Allende tenía una preocupación también respecto a la generación fósil que fuera menos de 3 megas. Entonces, yo creo que este tema, evidentemente, todavía yo creo que no está suficientemente resuelto. Yo soy partidario de, evidentemente, que Chile tenga una política de incentivo a las renovables y particularmente a las renovables solares. Pero creo que acá se están poniendo en el mismo lugar. Yo no veo por parte del Ejecutivo la comprensión de que vamos a un mundo postcarbónico, de que estamos en una crisis planetaria gigantesca respecto al uso de fósiles. Lamentablemente no está presente en esta conversación. Y creo que es una visión que no está desincronizada con las necesidades del planeta y del país. Además, que Chile justamente es tal vez el único territorio, o uno de los pocos territorios en el mundo, lo ha señalado el propio ministro de Energía cuando hemos discutido temas de hidrógeno, que va a poder, si tiene visión y si tiene ambición y sentido común, y no está capturado por otros intereses de tener a lo mejor una generación 100% no fósil al 2030. Más allá incluso de la expectativa que tienen hoy día, que yo creo que es una expectativa razonable. Pero, entonces, yo creo que hay que mover al país en esa dirección. Y la forma en que está planteado esto no genera eso, genera poner todo casi en la misma lógica y no hay una visión política estratégica que dé cuenta justamente de esto que yo llamo esta ambición de Chile de ser un líder en este nicho y que va a ser muy importante para el futuro. Entonces, esos son por lo menos mis aprehensiones, como está redactado con la propuesta que está ahí. La palabra. Mira, yo quisiera opinar sobre el tema. Yo valoro el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo tratando de buscar una norma sobre la base de las propuestas que el propio Ejecutivo había hecho. Pero a mí no me convence mucho la redacción, porque creo que establece una serie de, o sea, más bien la forma en que determina quiénes deberían someterse a esta reglamentación deja una serie de rendijas donde se podrían pasar ciertas generadoras que incluso desde el punto de vista ambiental sean más dañinas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las hidroeléctricas? ¿En cuál de las tres categorías se considerarían? Porque si es vía reglamentaria, estaríamos en el peor de los escenarios, porque eso podría variar, digamos, sobre la base de la voluntad solo del Ejecutivo, cualquiera sea este. Entonces, no me convence del todo la redacción que ha dado el Ejecutivo. Debo señalar que en ese contexto, más bien soy partidario de la indicación que se aprobó en el Senado. Me está pidiendo la palabra el diputado Barrera. Gracias, presidente. ¿Me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Bien, bueno, buenas tardes a todos los diputados y diputadas, senadores y senadoras que están presentes en el Ejecutivo. Sí, yo creo de que la propuesta del Ejecutivo se aleja completamente de la actual ley y también de lo que propuso el Senado. De hecho,
yo también tenía una propuesta, pensé que la habían enviado, no estoy preguntando ahora, no la enviaron, y también estaba conversada con algunos asesores, que dice lo siguiente, es corta, dice centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts, además deberán siempre someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental las centrales o plantas termoeléctricas, salvo los sistemas de generación de respaldo domiciliario y de establecimientos de salud. Y eso sí creo que recoge lo que conversamos en la última sesión, porque decía, de hecho el mismo ejecutivo decía que cómo podíamos exigirle a los respaldos domiciliarios o a los respaldos de un hospital que entraran en una evaluación de impacto ambiental, por eso esto los deja fuera, pero sí recoge lo que se aprobó en el Senado de establecer los 3 megawatts y que además va en contra de eso también la propuesta del Ejecutivo, porque dice de que por reglamento se podrá ver quiénes entren sobre los 3 megawatts. O sea, lo está dejando súper abierto a un reglamento. Por lo tanto, creo que, no sé, estoy completamente en desacuerdo con esa indicación, completamente, por ser 100%. Y prefiero o la que leí recién yo o la del Senado. Se ofrece la palabra. Presidente. Senadora Allende. Sí. Bueno, disculpe, me acabo de integrar, pero bueno, veo la propuesta del Ejecutivo y la verdad es que yo quiero coincidir con el diputado Barrera. O mantener el límite de 3 megawatts para las centrales de mayor tamaño, lo primero, obvio. Evaluar ambientalmente las centrales de menor tamaño. Y por supuesto, uno puede distinguir sistemas de generación de respaldo domiciliario y de establecimiento de salud para que no vengan a sacar ese ejemplo. Es una posibilidad. O si no, me quedo con lo que nosotros teníamos en el Senado. Porque en definitiva mantenemos el límite de las 3 megawatts y para las centrales de mayor tamaño y someter entonces a reglamento por el gobierno las centrales de menor tamaño, siempre que distinga entonces energías limpias de las no, digamos, de las no renovables o de las no limpias. Pero igual yo quiero ser muy clara en esto, nosotros no podemos rebajar el estándar ambiental, no podemos reducir lo que hasta ahora hemos logrado, y el Senado había logrado, que no fue fácil, después de varias sesiones de comisión mixta unidas entre economía y medio ambiente, logramos efectivamente mantener a lo menos la preocupación por estar ambientales y no flexibilizarlo, y no cometer esos errores, y además que son principios fundamentales en el medio ambiente, que es justamente la no recidividad. Así que yo me quedo con o la alternativa que estamos viendo junto al diputado, que yo puedo coincidir, el diputado Barrera, cuando hacemos la excepción para los respaldos domiciliarios de establecimientos de salud, o bien mantenemos lo que teníamos en el Senado, y en el reglamento uno espera que el Ejecutivo distinga, en el caso de las de menor tamaño, lo que pueden ser las tecnologías limpias de las que no lo son. Ofrecer la palabra. Una pregunta, en el caso de las excepciones que plantea el diputado Barrera, estamos hablando de más de 3 megawatts. ¿Cómo estaba preguntando algo a mí? Sí, no sé, le pregunto al Ejecutivo, porque el diputado Barrera se hace cargo de un planteamiento del Ejecutivo, que señaló que los hospitales o eventualmente ciertas constructoras se iban a quedar... equipos de respaldo. Perdón, con los equipos de respaldo se iban a quedar, digamos, que esta normativa era muy estricta. Ahora yo entiendo que esta es la normativa vigente, los 3 megawatts y lo que está vigente hoy día, porque tanto hoy día no lo pueden hacer si no es con el estudio respectivo. Entonces la pregunta es, ¿su capacidad es mayor? Si me permite precisar, presidente. Sí. No sé si el diputado Barrera, que yo no tengo la vista el texto del diputado Barrera para poder verlo en más detalles, lo agradecería si lo pueden enviar de alguna manera. Después poder precisarle, lo que se está señalando acá es que en la primera parte del articulado se señala que finalmente todas las generadores termoeléctricas deberán entrar a la evaluación o deberán entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquellas que son del Coordinador Eléctrico Nacional y que estén en el Sistema Eléctrico Nacional, que entendíamos que era la principal preocupación de
conversaciones que tuvimos en las semanas anteriores. Después, respecto de la protección de las áreas silvestres, áreas verdes protegidas, estas ya están protegidas, ya están señaladas en el artículo, si mal no me equivoco, obviamente me voy a corregir, en el artículo 10, letra P, y esas ya están expresamente señaladas, por tanto, esa mención ya está expresa en la misma ley en el artículo siguiente, lo cual ya estarían completamente corregidas. Respecto de cómo quedaría la norma actual, o más bien, respecto de qué es lo que involucraría toda la primera parte del articulado, serían todas aquellas centrales que generan energía y venden energía, o bien que están instaladas por potencia dentro del sistema eléctrico nacional. Actualmente, los motores que se instalan para poder generar energía en zonas aisladas, los de respaldo en hospitales u otros más, no requieren, porque la normativa habla de 3 megas hacia arriba. Lo que estamos haciendo hoy día, estamos estableciendo normas muchísimo más estrictas acá, porque se señala que todas las centrales termoeléctricas que sean coordinadas por el Coordinador Eléctrico Nacional deberán ingresar al CEA. Y sin embargo, estamos haciendo la salvedad para poder proteger todos los que, entendemos que estamos todos en la misma sintonía, tanto la senadora Allende, lo que mencionó el diputado Barrera, los sistemas de gestión de respaldo, aquellos que tienen zonas aisladas, en zonas más remotas, australes, que requieren estos sistemas de generación, van a estar resguardadas y protegidas. Y además estamos dando en la segunda parte una clara señal por la energía renovable, estableciéndole un límite de 9 megas para este tipo de generación a través de este tipo de energías que son las que entendemos que en el seno de la comisión las que se quiere fomentar. Senadora Allende. Mire, nosotros siempre vamos a estar, y nos parece importante las energías renovables no convencionales, fomentarlas, eso estamos claros, pero ojo con una cosa, o sea, eso no puede impedir que tiene que haber una suerte de evaluación, porque si bien estamos hablando de energías renovables, eso puede afectar comunidades, y por eso siempre es importante que en la evaluación por lo menos tienen derecho a que las comunidades sean consultadas. Nosotros, por nuestro afán de ir limpiando, de ir descontaminando, de ir logrando cada vez más que produzcamos y generemos a través de energías renovables no convencionales, no abdicamos del derecho a participación que tienen que tener las comunidades. Y esto es muy importante, presidente, porque incluso ojo con esto, que la ley de base del medio ambiente indica que se requiere pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y este está presidido por el Ministerio de Medio Ambiente, para cualquier tipo de política que pretenda modificar, digamos, las exigencias que establece la ley ambiental. Así que en ese sentido, incluso ojo con lo que se está proponiendo. Pero yo vuelvo a reiterar, nosotros no significa impedir la participación. Queremos fomentar energías renovables, pero eso significa que también en un momento dado las comunidades tienen que tener derecho a opinión, tienen que ser consultadas, no será vinculante, pero tienen que ser consultadas y volver a insistir lo que yo digo, y que tiene razón de lo que coincidimos con el diputado Barrera, por eso yo quiero volver a lo que decíamos. A mí no me parece esta indicación. O nos quedamos con la del Senado, que ya aprobamos, o entendemos que estamos haciendo un esfuerzo y que era la idea de poder decir, ok, entonces podemos mantener lo que señalamos. O sea que de todas maneras tenemos que hablar de las centrales de mantener los 3 megawatts y las tener de menor 3 megawatts, bueno, igual habría que ver entonces efectivamente, exceptuando lo que ya se ha dicho, lo que puede ser el respaldo domiciliario o eventualmente algún tipo de centro de salud. Diputado Saavedra. Factible reducir los estándares ambientales, eso hay que tener mucho cuidado, no flexibilizarlo. Y bueno, en definitiva, si nosotros queremos establecer la norma como están pretendiendo hacerla, tendría que opinar el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Ojo con eso. Ya. Gracias, senador Allende. Diputado Saavedra. Gracias, presidente. Saludo a todos y todos los parlamentarios, senadores y diputados. No es el tiempo justamente de relajar ni flexibilizar las normas. Más allá creo que es una tremenda oportunidad que tiene el país, justamente pensando en la reactivación económica, en promover las inversiones sustentables. Lo he dicho y lo reiteraré porque creo que es el camino que debemos escoger, justamente cuando el planeta está afectado por una crisis de orden sanitaria
y que tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver con el ambiente que tenemos que construir en ese nuevo tiempo que llegará en algún minuto. De ahí es que yo me inclino por efectivamente mantener el límite de las 3 megawatts para las centrales de mayor tamaño y las de menor tamaño, por lo tanto, que exceptuando, ¿cierto?, las de respaldo domiciliario, el centro de salud, y podría, si es que hay otra que tiene que ver con urgencias, con emergencias, con prioridades, en ese orden, estaría por aprobar. Pero creo que debemos contextualizarlo esto en un momento en donde sí podemos adoptar estas medidas de carácter sustentable, y reitero, me inclinaría por el límite de las 3 megawatts para centrales de mayor tamaño y evaluar ambientalmente las de menor tamaño. Presidente. Presidente, pido la palabra. Senadora Rincón. Gracias, presidente. A ver, yo me inclino por lo que han señalado mis colegas. Creo que el diputado Boris Barrera, la senadora Allende concuerdan en una propuesta y creo que debería ser la más razonable. Lo que dice Gastón es tremendamente cierto. En el momento en que estamos, presidente, en que debiéramos todos entender que debiéramos impulsar un nuevo orden de la economía, de la sostenibilidad, del desarrollo, es tremendamente importante las señales que mandamos. Entonces no podemos rebajar el estándar. Yo creo que lo que ha dicho la senadora Allende, al menos a mí me interpreta, y de verdad, si no tenemos acuerdo, es mejor quedarse con la ley vigente, pero esto que está proponiendo el Ejecutivo de verdad se escapa a lo que creo debiéramos hacer. Entonces, lo que proponía Boris creo que va en la línea correcta. Lo hemos conversado con los asesores y yo me inclinaría por hacer algo parecido a aquello. Ya, entonces, pero senador Galilea. Senador Galilea. Yo quería, presidente, hacer ver lo siguiente. Este proyecto es un proyecto pro inversión. No hay que olvidarse de que estamos en ese entorno. Y el que levantó este tema de los 3 megas fue el Ejecutivo. Hasta esta fecha, este límite de 3 megas para arriba y 3 megas para abajo no había sido objeto de discordia ni de problemas, fueran centrales en base a elementos combustibles fósiles o fueran de otra naturaleza. Y lo que el Ejecutivo trató de hacer en este proyecto es decir, oye, mantenemos los 3 megas respecto a los fósiles tal como ha estado hasta el día de hoy y como ha estado ayer y anteayer, punto, cuestión que no ha generado discordias. Y simplemente démosle una posibilidad y por lo tanto hagamos una cierta discriminación positiva hacia los sistemas eléctricos que se basan en energías renovables no convencionales. Y a mí me parece que es razonable eso, para que todos tengan una dimensión. Un solo molino de esto de aire que uno puede ver en la carretera, yendo para el norte, pasando cerca de Los Ángeles, en fin, uno solo, es de más de 3 megas. Hoy día están ya por cerca de 6, pasaditos los 6, 5, uno solo. Entonces, cuando decimos 9, estamos diciendo dos molinos en términos prácticos. Paneles solares es una superficie mínima también para generar ese tipo de centrales de energía eléctrica. Por lo tanto, a mí me parece razonable lo que está planteando el Ejecutivo, de decir, no toquemos lo de las energías fósiles, sigamos tal como estamos, nadie va a tocar eso, nadie está rebajando ningún estándar, pero hagamos una discriminación positiva a energías renovables, que, como decía, si uno se va a lo que ocurre en la práctica, ya un solo molino ya supera esta posibilidad. Entonces, tener que estar presentando declaraciones ambientales, eventualmente estudios, que sea por un solo molino de viento, la verdad de la cosa es que creo que le estamos haciendo un flaco favor a la posibilidad de que hayan muchas pequeñas centrales de energía renovables no convencionales en Chile que no tengan que pasar por un tremendo, y créanme que es un tremendo y carísimo y complejo trámite ambiental. Entonces, yo creo, presidente,
de que si no estamos, yo creo que la discusión es otra, si no estamos dispuestos a esto, que por supuesto cada uno puede pensar lo que quiera, si no estamos dispuestos a esto, yo prefiero simplemente, bueno, dejemos la norma como estaba nomás, punto, no abandonemos esta discusión, dejemos la cosa como estaba y no nos enredemos más, pero acá de lo que se trataba era de dar una facilidad a energías renovables no convencionales, que con los ejemplos que le he dado me imagino que les queda claro a todos, de que superan, pero o sea, a la primera torre ya superaron los 3 megas. Entonces les vamos a estar imponiendo prácticamente al 100% de cualquier proyecto de energía no renovable, renovable, el trámite ambiental. Yo sé que pueden haber algunos que dicen, no, es que yo quiero que el 100% de cualquier tipo de proyecto que no sea domiciliario y de respaldo de un hospital se someta a impacto ambiental, a estudios o declaración de impacto ambiental. Pero yo creo que eso es ser algo exagerado para iniciativas de inversión de energía que no debieran pasar por un trámite que es caro y que es largo y que es complejo, ¿ya? Yo creo ser probablemente el único de los presentes que ha tenido que tramitar enorme cantidad de veces frente a la antigua CONAMA y el Servicio de Evaluación Ambiental. Y créanme que es caro, es largo, es complejo. ¿Se justifica? Obviamente que se justifica. ¿Se justifica para todo, incluso para las más pequeñas? Me parece que no. Entonces, resumo, si no estamos dispuestos, no existen los consensos para hacer esta discriminación positiva hacia las centrales que ocupan energía alternativa, mejor quedémonos donde estamos, porque si no vamos a estar haciéndole, creo, un flaco favor al objetivo de este proyecto, que era pro inversión. Eso, presidente. Gracias, ya. Tenemos que resolver. Pedro. Álvaro. Sí, perdón. Álvaro. Senador Giraldo. Sí, mira, no, yo quiero aclarar algunas cosas. Yo pienso que el gobierno está tremendamente equivocado y confundido en su estrategia, porque este no es un proyecto pro inversión, este es un proyecto que le va a dificultar a los privados la inversión, porque cada vez que el gobierno ha intentado hacer fast track por la vía de desregulaciones, lo que va a hacer es estimular la judicialización de los proyectos, porque ya tenemos una institucionalidad que tiene cero credibilidad, ya tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que es una institución absolutamente de papel, acomodaticia, y lo que ha generado es que todos los proyectos, y lamentablemente también buenos proyectos, terminan judicializados. Y es ahí donde se genera esta situación de hoyo negro, donde no se puede avanzar. Y creo que, ejemplo, yo lo he señalado, todos los proyectos que se autorizaron vía fast track están totalmente cuestionados, no solamente los que generaron graves problemas como zona de sacrificio, que tal vez sería bueno que revisara el gobierno lo que ha sido su discurso respecto a eso, porque muchos de esos zonas de sacrificio se generaron producto del uso de instrumentos como las pertinencias y otros, que hacía que los proyectos que debieran hacer estudio de impacto ambiental no lo hicieran, y por lo tanto, si hubiera existido una legislación ambiental, nunca hubieran existido en Chile situaciones como la zona de sacrificio, que son la prueba palmaria del fracaso total de la institucionalidad ambiental, sino que todos los proyectos como Caspastilla, Pascualama, Barrancones, AgroSuper, Hidroaicén, todos esos proyectos pasaron su sistema de evaluación de impacto ambiental, pero eso no quiere decir nada, no se pudieron hacer. Y no se pudieron hacer porque si los proyectos no tienen una suficiente legitimidad ciudadana, por mucha intención y captura que tengan los sistemas y que terminen aprobando proyectos que no debieran aprobar, finalmente no se pueden hacer. Entonces, yo lo que creo es que la equivocación radica en que el gobierno, en vez de incentivar las tecnologías, en vez de incentivar la producción limpia, en vez de incentivar los procesos de mayor compromiso, sustentabilidad ambiental para que estos proyectos logren así credibilidad, legitimidad y no tengan que enfrentar toda la marea de situaciones adversas, el gobierno opta por la lógica desregulatoria, que es la más propia de los modelos neoliberales que no le interesa el medio ambiente. Prueba de esto es que este proyecto lo presentaron entre gallo y medianoche, escondido como una suerte de tráfico intelectual y en un proyecto que no es ambiental. No lo presentaron ni en la Comisión de Medio Ambiente y tampoco en la Comisión de Energía.
Y por lo tanto creo que ahí radica el error. Este proyecto tuvo que ser solicitado a la Comisión de Medio Ambiente justamente por las contradicciones que generaba y porque finalmente había un intento de, no por la vía de enfrentar transparentemente esta discusión en la Comisión Ambiental y respecto a la sustentabilidad del proyecto, o por último, hacerlo en la Comisión de Energía, intentaron hacerlo pasar en la Comisión de Economía, pensando que los senadores y las senadoras de la comisión iban a tener menos compromiso y sensibilidad ambiental, lo que fue un error, pero además este proyecto fue rechazado absolutamente en estos componentes de regulatorio en la Comisión de Medio Ambiente. Pero creo que el gobierno insiste en cometer errores. Y por lo tanto, presidente, yo creo que hay que rechazar la indicación. Yo lo lamento porque habría habido la oportunidad, si de verdad hubieran tenido una visión de futuro de haber incentivado la renovable y no lo hicieron. Nosotros vamos en la Comisión de Energía, vamos a presentar un conjunto de iniciativas para incentivar la renovable, pero aquí yo creo que lo que corresponde, presidente, es que rechacemos esto y que dejemos la redacción que hoy día está en el Senado, que aparentemente es lo mejor. Pero también creo que el Ejecutivo tiene que revisar sus posiciones, porque las grandes catástrofes que estamos viviendo hoy día, la pandemia entre otras, es justamente porque en el mundo ha imperado esta lógica totalmente neoliberal, que finalmente, como decía James Lovelock, hay la venganza de la tierra, después uno devuelve a todos los seres humanos y somos afectados por las consecuencias. Y aquí el adversario no es el virus, el adversario son las prácticas que han construido la destrucción de nuestro ecosistema y de toda la trama de vida en un modelo que es absolutamente insustentable y que tiene estas consecuencias. Entonces, aprendamos de lo que estamos viviendo. Yo creo que aquí, lamentablemente, el tema de la ganancia, de la codicia, el interés económico a cualquier costo, porque lo único que va a generar a futuro son más costos, más cesantía, más problemas, en vez de tomar un camino que yo creo que es al revés, que es fortalecer la institucionalidad ambiental, hacerla más creíble y generar políticas de incentivo y subsidio a las renovables que sean claras para las renovables, y en eso yo por lo menos estoy totalmente disponible a apoyarlo. Presidente. El ministro tiene la palabra y va a proceder a resolver. Ministro. Gracias, presidente. Se han dicho tantas cosas con las que estoy completamente en desacuerdo que no sé por dónde partir. Voy a dejar el texto específico del proyecto hacia el final, a ver si podemos lograr converger hacia el texto. El gobierno que inició un plan para cerrar todas las centrales a carbón estableció un cronograma concreto, con fecha, y lo ha acelerado consistentemente en el último año desde que se anunció, es este gobierno. El gobierno que puso un cronograma para cerrar las 28 centrales a carbón fue este gobierno. Y si tenemos tiempo y el presidente quiere, podemos gastar tiempo a ver cuáles fueron los gobiernos que aprobaron la inmensa mayoría de las 28 centrales a carbón que tenemos en Chile. Si quieren gastar tiempo en eso, podemos gastar tiempo en eso. Si queremos hablar de compromisos con el medio ambiente y las zonas de sacrificio. El gobierno que comprometió que Chile fuera carbono neutral en el 2050, como establece el Acuerdo de París, para combatir el calentamiento global, fue este gobierno. A pesar de que el Acuerdo de París tiene muchos años. Fue este gobierno el que se comprometió a que Chile fuera carbono neutral en el 2050. Fue este gobierno el que en abril de este año comprometió una NDC al 2030 muy ambiciosa y celebrada por la inmensa mayoría de los países del mundo. Fue este gobierno. El gobierno que hizo un plan muy específico para reducir las emisiones, fomentar la inversión en energía renovable, reemplazar los combustibles fósiles, fue este gobierno, senador Girardi, y usted lo sabe bien. Entonces, no tratemos de hacer que esta discusión sea una discusión entre los que están a favor de cuidar el medio ambiente y los que están en contra, porque esa discusión no nos va a llevar a ninguna parte y todos sabemos cómo ha ido evolucionando esa discusión, las posiciones que han tenido los distintos gobiernos, y creo que tomar ese camino no nos va a llevar muy lejos, esa es la verdad. Respecto a la transparencia, nosotros hemos tenido la discusión respecto a este proyecto con total transparencia desde el primer día. Desde el primer día. Y siempre hemos dicho que lo que queremos es fomentar el desarrollo de la economía, pero cuidando el medio ambiente. Cuidando el medio ambiente. Hace 5 años, en 2015, cuando el gobierno anterior hizo su proyección de cuándo íbamos a llegar a la meta de 70% de energía renovable en Chile, dijo que íbamos a hacerlo el año 2050.
Nuestras estimaciones actualizadas son que vamos a llegar al 70% renovables, no en el 2050, en el 2030. En 5 años se anticipó 20 años el cumplimiento de esa meta. Entonces, este gobierno tiene mucho que mostrar en materia de energías renovables, de avance de la agenda ambiental y la salida de una matriz de combustibles fósiles hacia una matriz de energías renovables más amigables con el medio ambiente, más comprometida con la lucha contra el calentamiento global y más acorde con las comunidades locales. Tenemos fecha concreta para sacar todas las centrales a carbón en este gobierno. Entonces, yo sugiero que todas las ideas y sugerencias que podamos tener respecto de cómo avanzar más rápido en esa agenda, las tengamos. Pero no es esa la discusión que estamos teniendo hoy día. La discusión que estamos teniendo hoy día es más específica. Y como decía el senador Galilea, lo que esta indicación hace, la indicación del Ejecutivo, es que respecto a lo que tenemos hoy vigente en la ley, somos mucho más exigentes. Porque las centrales termoeléctricas se le está exigiendo a todas, sin importar su tamaño, que pasen por un proceso de evaluación ambiental. A pesar de que este es un proyecto pro inversión, que sea pro inversión, no significa que el Ejecutivo busque un bypass y no cumplir con las normas de protección del medio ambiente, todo lo contrario. En las termoeléctricas estamos haciéndolo más exigente. En las renovables, que todos estamos de acuerdo, que queremos que avancen con más fuerza, estamos subiendo el umbral a 9 megawatts, que como ha dicho también el senador Galilea, es un umbral que sigue siendo muy bajo. La inmensa mayoría de los proyectos renovables son de mucho más que 9 megawatts. Y respecto a la pregunta del senador Elizalde, las hidroeléctricas que califican como energía renovable no convencional son hasta 20 megawatts, ¿no? Por lo tanto, las hidroeléctricas grandes van a tener que entrar a evaluación ambiental como corresponde. Entonces, no tenemos tanto desacuerdo en el texto que queremos aprobar como parece de esta discusión. Este gobierno está comprometido y ha dado señales muy claras de compromiso con el medio ambiente, de la lucha contra el calentamiento global, del fomento de las renovables. Entonces, no tratemos de revestir esta discusión como que este gobierno fuera contrario a todo eso. Ahí están las pruebas, las podemos repasar, están los datos, están los números, están los compromisos internacionales de este país durante este gobierno para avanzar en esa agenda. Entonces, podemos afinar la redacción, hagámoslo, pero no tratemos de darle a esta discusión una connotación que francamente creo que no tiene. Gracias. Está pidiendo el ministro Palacios también la palabra. Y el Ejecutivo también quiere hacer referencia a la urgencia. Entonces yo trataría que fuéramos lo más breve posible para ir resolviendo. Ministro Palacios. No, muchas gracias. Yo creo que no tiene sentido que abunde en lo mismo que planteó el ministro de Energía, pero tiene urgencia simple. Este proyecto es un punto que quería subrayar, presidente. La empresa había pedido la palabra. Sí, presidente, muy breve. Lo que se refería al ministro Palacio ya lo dijo. Este proyecto tiene urgencia simple, no tiene urgencia de discusión inmediata, por lo tanto, si es necesario poder precisar y buscar un mejor acuerdo en esta redacción, que es la voluntad del Ejecutivo con la propuesta, nos gustaría que se considerara, que quizás este punto puede quedar pendiente y avanzar a los demás para respaldar la posición del ministro de Economía. Gracias, presidente. Bueno, someto a consideración de la comisión qué es lo que podemos hacer, cuál es la propuesta específica. Yo, nos puede ayudar como secretario. Tuvimos una votación por este artículo y hubo un empate en la sesión pasada. Y conforme al reglamento corresponde repetir la votación en esta sesión, salvo que hubiera unanimidad o eso se resuelve por mayoría, Pedro. ¿Nos podría clarificar el punto? Está sin micrófono. Disculpe, ahí sí, no me fijé. Como usted bien dice, en la sesión anterior hubo una votación que terminó con un empate. En esa oportunidad, usted lo que propuso a la comisión fue pronunciarse entre el texto aprobado por el proyecto o mantener la ley vigente. Lo que entiendo ahora es que, bueno, en ese minuto la comisión acordó no hacer la segunda votación como disponía el reglamento, sino que tratarlo en una nueva sesión. Ahora sí tenemos un nuevo elemento, que es una nueva propuesta del Ejecutivo. Entonces, habría que definir si es que continuamos con la votación anterior o cambia la votación respecto de este nuevo escenario.
Ya, bueno, ¿qué propuesta realizamos para ver cómo resolvemos este tema? Una alternativa es votar nuevamente, el Ejecutivo ha pedido un tiempo para ver si se puede buscar una norma con algún grado de acuerdo. Entonces someto a consideración de los integrantes de la comisión cómo resolvemos, si es que resolvemos inmediatamente o postergamos esto para poder avanzar en los otros temas. Presidente, una consulta previa. Senador Allende. A ver, lo que yo quería preguntar es lo siguiente, para no efectivamente tener una discusión que es bastante más amplia de lo que ha manifestado tanto el ministro de Energía y el ministro de Economía, a quienes aprovecho, por cierto, de saludar, pero porque, bueno, mire, no solo tenemos que hablar de mitigación, tenemos que hablar de adaptación, tenemos que ver que incluso la ley de cambio climático se tiene que ver cómo va a entrar el servicio de evaluación ambiental, porque necesitamos también ver las medidas de adaptación, etcétera, 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 para no desviarnos en eso, y menos quiero hablar de la zona de sacrificio y los errores que hemos hecho por años y años y años. Entonces, no. Lo que yo quiero saber es lo siguiente. Si el Ejecutivo, porque yo me parece que la propuesta del gobierno, bueno, yo no voy a votar, pero tengo la opinión es que no ayuda y creo que flexibiliza y no nos ayuda en el sentido de lo que queremos preservar. Y por lo tanto, la duda es si esta comisión puede votar, tiene dos alternativas, entiendo yo. O se queda con la ley vigente, o acepta la indicación que propuso el diputado Barrera, que a mí me parece que recoge bastante de las inquietudes que teníamos. Entonces, la pregunta que quiero saber es cómo va a proceder, porque primero esta comisión tendría que pronunciarse sobre la propuesta del gobierno. Si no hay ánimo de aprobarla, la pregunta es, la siguiente secuencia de votación, entiendo yo, sería o hacemos la ley actual o se puede aprobar la indicación que propone el diputado Barrera. Estoy preguntando alternativas concretas. ¿Cómo procedemos? En eso es lo que yo acabo de decir. Los integrantes van a definir, pero hay una propuesta del gobierno. Esta comisión tiene que pronunciarse si está de acuerdo o no con la propuesta del gobierno. Si no está de acuerdo con la propuesta del gobierno, o mantiene lo que hay actualmente o hace un cambio en función de la indicación del diputado Barrera. Presidente. Adelante. Sí, no, la propuesta nuestra del Ejecutivo es en el interés de poder llegar a un acuerdo que cumpla con los objetivos que se han planteado, que yo coincido con el ministro de Energía, que están bastante más cerca de lo que pareciera ser. ¿Por qué no dejamos la votación de este artículo en particular para el final nomás? El ministro propone dejar esto para el final. Diputado Barrera, y resolvemos. ¿Resolvemos cómo vamos a resolver? Barrera. Ok. Bueno, presidente, la verdad es que yo creo que habíamos dado plazo para revisar este punto. Y la verdad es que lo que llegó, de acuerdo a lo que yo puedo percibir, también de los demás parlamentarios, es que la propuesta del gobierno no se acerca en nada a lo que nosotros hemos estado discutiendo antes. De hecho, se aleja y deja la norma más laxa. Por lo tanto, yo creo de que la oportunidad de haberlo hecho ya fue. No sé, ellos dicen que lo consultaron con alguien, pues nosotros por lo menos no lo consultaron, ni siquiera cruzamos palabras, no fuimos invitados a nada. Por lo tanto, creo que no corresponde esperar más. Hoy día era el plazo y creo que debiéramos votar la alternativa. Hay tres alternativas hasta ahora. La del Senado, la del Ejecutivo, la que presenté yo, o dejar la ley vigente. 4. Tenemos cuatro alternativas, no sé cómo las vamos a votar. El diputado Barrera propone que votemos en forma inmediata. Voy a recabar la opinión del resto de los parlamentarios para resolver. Si pudiéramos sucintamente, no sé si Pedro corresponde votar, si postergamos o no postergamos, porque está la propuesta del Ejecutivo y la propuesta del diputado Barrera. Estoy hablando del tema procedimental. Se requiere unanimidad para postergar. Ya. ¿O se requiere unanimidad para postergar, como dice el senador Girardi? Es que las comisiones mixtas son un poco más laxas, porque en el fondo lo que buscan es como solucionar las diferencias de la tramitación. Ya, pero hagamos simple. Entonces, ¿no se requiere unanimidad para postergar? Esa es la pregunta procedimental. No. Ya. No requieren su unanimidad. Porque es que todavía no ha sometido a votación, en el entendido que no ha sometido a votación esta propuesta nueva del Ejecutivo.
no la sometió a votación. Álvaro, mira, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros intentamos construir acuerdos con el Ejecutivo la vez anterior. Hubo un conjunto de compromisos respecto a pertinencia, respecto a caducidades, pero el gobierno, finalmente, el Ejecutivo, tomó un camino distinto al que había comprometido con nosotros. Entonces, dado que eso es así, y dado que yo discrepo totalmente con lo que ha dicho el ministro de Energía, de que este gobierno sería el campeón del medio ambiente, cosa que está muy lejos. A mí que me ha tocado ser presidente de la Comisión de Medio Ambiente, los proyectos que presentaron en materia de delito ambiental, la modificación del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental fueron bastante lamentables. Y en general ha habido muy poco interés de avanzar realmente en los temas ambientales. Lo que sucede con el ámbito de la energía es muy parecido a lo que sucede en el ámbito de la astronomía. Y que la gravedad del sistema es tan fuerte que sobrepasa incluso la falta de acciones más potentes por parte del Estado y las políticas, porque es tan evidente la ventaja que tiene Chile que, claro, sería casi una situación de negligencia grave no atenderla. Y por lo demás, yo quiero hablar con autoridad moral porque yo me opuse a todos los proyectos, en todos los gobiernos, de todos los presidentes de la concertación, de la nueva mayoría y del gobierno del presidente Piñera respecto a estos temas. No quiero profundizar, si quiere el ministro podemos hacer un debate en serio de la responsabilidad política, a mí me parece interesante, pero en el primer gobierno del presidente Piñera, claro que hubo responsabilidad política también, como lo hubo también en los gobiernos de la concertación, en materia de aprobación, de mi punto de vista, totalmente irregulares, fundamentalmente centrales. Y es una larga lucha que hemos dado desde hace muchos años. Entonces, lo que a mí me parece que estamos en el siglo XXI, creo que el escenario es mucho más claro respecto a las responsabilidades que cometimos en el pasado y respecto a cómo resolverlas para el futuro. Está claro que tenemos que pasar a una era postcarbónica ya, y lo que no está puesto en esta iniciativa es esa voluntad, porque esto no es aislado. Si fuera tanto el interés que tiene el Ejecutivo por el medio ambiente, jamás habrían presentado estos instrumentos que son absolutamente desregulatorios, como son las pertinencias o su concepto de caducidades. Y por lo tanto, aquí hay un tema más de fondo que yo estoy totalmente disponible para cuando quiera el ministro de Energía discutirlo en un seminario y ver efectivamente cuáles son ese tipo de situaciones. Pero lo que sí estoy convencido que un sistema como el que tenemos nosotros, que tiene nada de credibilidad, es un sistema que no regula, es una institución de papel, le hace un inmenso daño al país porque es un campo minado. Y finalmente esto que se optó en el pasado de manera transversal, porque lamentablemente fue parte de las políticas de los consensos, donde nuestros gobiernos también fueron cómplices, activos y pasivos, no solo los gobiernos de derecha, finalmente hicieron un modelo que se pensaba que iba a favorecer las inversiones, pero lo que ha hecho es justamente debilitar las inversiones, porque al deslegitimar y destruir la institucionalidad y su credibilidad, lo que único que hicieron fue la judicialización total, y hoy día quien administra justicia ambiental no es el sistema o el ente administrativo ambiental, sino son los tribunales de justicia. El gobierno acá quiere reiterar en esa lógica, y yo creo que una lógica equivocada justamente para lo que ellos buscan, que es el desarrollo de mejores inversiones, pero también de mejores proyectos y de proyectos que sean armónicos con el futuro. Pero por eso, presidente, yo le pido que votemos. Creo que aquí el tira y afloja ha sido muy largo. Ya tuvimos una discusión, de mi punto de vista no se respetaron a cabalidad los acuerdos que teníamos. El gobierno volvió a presentar en la Cámara de Diputados temas que había señalado que no iba a presentar. Entonces yo le pido que votemos nomás, y que de mi punto de vista tenemos también la opción de dejar votar el tema de la indicación del Ejecutivo, y si pierde la indicación del Ejecutivo está la indicación o está la propuesta del Senado, que también se puede votar, presidente. 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 Senador Galilea. Oiga, no voy a reiterar en los argumentos. Yo
A mí no me parece muy correcto, sí, varias de las opiniones del senador Girardi, partiendo de que todo el sistema de evaluación ambiental chileno es de papel y que no sirve para nada. A mí siempre me va a sorprender ese tipo de declaraciones. Pero ahora tengo que irme a una cosa formal. Yo me tengo que ir y voy a tener que pedir la hora de esta sesión, de esta comisión, que estaba citada hasta las 3. Me interesaba mucho seguir participando, pero no tengo ninguna posibilidad de A las hacerlo. 16 horas. Hasta las 4. 16, hasta las 4. Hasta las sí. 4. ¿Estás seguro? Sí, Sí, hasta las 16 la horas. citación Igual, hasta las 4. toda esta sesión ha Entonces sido voy de a tener que 14 a conseguir un 16. reemplazante, perdón, creía que era hasta las 3. Consigas un Ya. reemplazante, senador Galilea, porque está citada de 2 a 4. Espérenme a que llegue mi reemplazante entonces. Oye, yo solicito que se clausure el debate, Álvaro. Ya, está solicitada la clausura del debate. Si es así, tenemos que proceder a votar. Claro, requiere solamente simple mayoría la disposición reglamentaria. La clausura del debate, entonces hay que resolver. Tenemos 4 alternativas. ¿Se mantienen las 4 alternativas o podemos ir reduciendo las opciones? Porque si hay una dispersión con las 4 alternativas, procede una segunda votación. Pero, presidente, ¿cuáles serían las 4 alternativas? Las 4 alternativas son ¿A no, Gabriel? el rechazo de todo tipo de indicaciones y por tanto la mantención de la ley actual que establece el límite de los 3 megawatts. La redacción aprobada por el Senado en las Comisiones Unidas de Economía y Medio Ambiente. La nueva propuesta del Ejecutivo que está en pantalla y la nueva propuesta del diputado Barrera. Presidente. Sí, adelante, ministro. Perdón que interrumpa, pero tomo la invitación del senador Girardi, hablemos después y coordinamos para que tengamos esa discusión de más largo plazo y creo que puede ser una cosa positiva. Respecto del texto, yo creo honestamente que oyendo a los miembros de la comisión, de verdad creo que estamos más cerca de lo que parece. Entonces, yo entiendo que, perdón que me quede en esta indicación, yo entiendo que respecto de lo primero estamos de acuerdo, es decir, que todas las centrales generadoras termoeléctricas entren en evaluación ambiental. Eso respecto de lo que tenemos hoy día, endurece la mano todo lo que se puede a las centrales termoeléctricas. Yo entiendo que en eso estamos, si yo he leído bien lo que se ha discutido, estamos de acuerdo. Respecto del segundo inciso, que dice centrales generadoras de energía renovable, llevarlo a 9, yo entiendo que también, más allá del guarismo, si es 9 o no, también estamos a favor de, dado que el guarismo sigue siendo muy bajo, dado el tamaño de los proyectos, en que avancemos en esa línea. Y entiendo que la discrepancia más importante está respecto del tercer inciso, que es el residual, llamémoslo así. Uno podría pensar en que la redacción del tercer inciso simplemente llegue hasta la palabra o la abreviación megawatt. Y que diga, el tercero es centrales generadoras de energía superiores a 3 megawatts. Punto. Y por lo que es básicamente lo que hay hoy día en la ley vigente, entiendo yo. Por lo tanto, lo que quedaría es, la regla general es la misma que lo que está vigente hoy día, se hace una regla más dura para las termoeléctricas, porque tienen que estar todas sin importar su tamaño, y se hace una regla con un umbral un poco más alto para las renovables no convencionales. Y eso que además nos permite resguardar a todos los sistemas medianos y aislados, porque hay una isla de repente que tiene que tener un generador, esto se queda salvado. Y también queda salvado los sistemas de respaldo, etcétera, que son pequeños, porque no están coordinados por el Coordinador Eléctrico Nacional. Álvaro. Y eso simplifica mucho el texto y entiendo que recoge las preocupaciones de la comisión. Si entiendo bien, presidente. Podría ser, Álvaro está manejando el computador, ¿no? En la sí, pantalla. lo está compartiendo, sí. ¿Podría dejar la redacción tal cual la propone el Ejecutivo? Sí, eso un segundo, se puede. Hay un punto, no habría referencia a los reglamentos, y habría que borrar todo el encabezado. A ver, yo entiendo que la propuesta del Ejecutivo es la siguiente. Es, en definitiva, solo establecer hasta 9 megawatts en las energías renovables no convencionales
ser eventualmente Ah, más por las centrales generadoras termoeléctricas, entre comillas más estricto, porque la mayoría de ellas ya son de más de 3 megawatts, por lo tanto ya están dentro de la norma, y aplicar como regla general los 3 megawatts. O sea, baja la exigencia en un caso, o hace más estricta la exigencia en el primer caso, hace menos exigente la exigencia, valga la redundancia, en el segundo caso y la mantiene como regla general. Eso es. ¿Eso es lo que somete a votación, presidente? Eso es la nueva propuesta. Senador Allende, diputado Barrera. Yo no sé, punto de vista de procedimiento, cómo arreglar. Yo entendí que el diputado Girard había pedido consideración, pero mire, a mí me importa lo siguiente. Quiero saber por qué el Ejecutivo quiere elevar la central enérgica no convencional superior a 9 megawatts. Yo entiendo que ya es un logro, algo que insistimos muchísimo en la sesión pasada, que todas las centrales generadoras termoeléctricas debían pasar por sistema de evaluación. Yo creo que eso es así porque tenemos innumerables casos, como yo señalaba, a pesar de la opinión del senador Galilea, menores a 3 megawatts que hoy día están proliferando precisamente porque no se someten a sistema de evaluación. Entonces, si este país quiere avanzar en descontaminar y en producir menos gases de efecto invernadero, etcétera, 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 obviamente que es muy importante eso. Y lo otro, el último punto, bueno, queda como está la ley actual, nomás que simplemente mantiene el límite de los enfermedades. Lo que no entiendo es el punto 2, porque si bien es cierto que uno, y le vuelvo a reiterar, que uno siempre quiere propender, y fue el gobierno de Michelle Bachelet, para decir las cosas como son, para que este gobierno no venga a desconocer lo que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet, que se propuso toda una estrategia, se abrió el paso a la energía renovable y de hecho fue este Senado, nosotros los senadores de la Comisión de Minería y Energía que propusimos el 2020. Fuimos los primeros en establecer que toda la generación eléctrica se hiciera por energías renovables no convencionales, un 20% para el año 20. Pero en fin, independientemente de eso, yo quiero un poco insistir que no es menor, porque para nosotros también es muy importante lo que afecta a las comunidades. Y por eso también es importante que haya evaluación. Las declaraciones no son lo mismo que un sistema de evaluación de impacto ambiental, son bastante más sencillas, pero también es muy importante el proceso de alguna manera para las comunidades. Entonces yo quiero saber por qué mantiene el punto 2 y vuelvo a la pregunta original. Aquí el senador Girard le pidió el término del debate. Yo entiendo que el gobierno está tratando de encontrar un punto en común y por eso me parece razonable escucharlo y me parece bien lo que está tratando de hacer. Pero entonces, o en este momento, digamos, se continúa deliberando en función de los nuevos cambios que está haciendo en este minuto el gobierno, o usted tiene que someter a votación lo que había presentado anteriormente, o, digamos, ya nos resolvió postergar. Entonces yo creo que tiene que pronunciarse. Yo, en este sentido, vuelvo a reiterar, el punto 1 puede ser un avance, pero lo que no entiendo es por qué tienen que llegar a decir lo de la energía renovable no considerada superior a 9 megawatts. ¿Sabes lo que pasa? Que uno, por mucho que diga el senador Galilea que una torre son 3 megawatts, pero ¿sabes lo que pasa? Que tenemos innumerables situaciones también en pequeñas localidades donde van instalando y van modificando entornos naturales que han persistido y que han permanecido en esas comunidades, y por eso yo no digo que no, sino que digo que es importante tener en consideración. Entonces, cuando uno hace una evaluación, no necesariamente significa que todos van a hacer evaluación de impacto, puede ser una declaración, pero de alguna forma tiene que someterse. Y por último, también señalar algo que yo dije al inicio, que no han contestado los ministros. Aquí no está la ministra del Medio Ambiente, y aquí se altera eventualmente una norma, y no hay ni siquiera consulta previa, como debería ser al Consejo de Ministros por la sustentabilidad. O sea, aquí están pasando a llevar el artículo 70, 71, incluso la ley del medio ambiente. Entonces, pregunta a los ministros cómo ven esa situación ellos y por qué actúan como actúan. Ahora, si eliminásemos el punto 2, yo no voto, pero si a mí me dijeran que usted elimina el punto 2, yo creo que la comisión podría llenarse, aunque a mí me gusta la indicación del diputado Barrera. Creo que recoge las inquietudes que nosotros teníamos. Presidente. ¿Siento?
Presidente. Ministro Llobet. Estaba yo, ¿no? Perdón, diputado Barrera y después el ministro Llobet. Gracias, presidente. La verdad es que así como está quedando la indicación del Ejecutivo, bueno, dice el tercer inciso, dice centrales generadoras de energía superior a 3 megawatts, igual que nuestra indicación. Después dice centrales generadoras termoeléctricas, ahí está la diferencia, dice que sean coordinadas por el Coordinador Eléctrico Nacional en el Sistema Eléctrico Nacional. Y la verdad es que no todas las generadoras están metidas en el sistema interconectado para que sean coordinadas por el Coordinador Eléctrico. Por eso es que nuestra indicación dice todas las centrales termoeléctricas. Así que yo creo que la forma más rápida de salir de esto, por ejemplo, si votamos mi indicación y se aprueba, se caen todas las demás. Podemos poner, puede enviarnos el texto para que lo pongan en pantalla. Ya vamos a tener que votar. Lo mandó, presidente. ¿Ah? Lo mandó, el secretario lo había puesto en pantalla. Sí, antes lo puso. En algún minuto estaba en la pantalla. Donde estaba el artículo 1, por ahí estaba. Pedro lo tiene. Sí. Lo vamos a compartir nuevamente. Ahí está. Ahí está. De energía mayores de 3 megawatts. Además, deberán siempre someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, las centrales o plantas termoeléctricas, salvo los sistemas de generación de respaldo domiciliario y de establecimientos de salud. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué se entiende por generación de respaldo domiciliario? O sea, entiendo lo que es, pero esa definición podría que se colara algo que no es lo que entendemos que es. Sí. No se me ocurre que se pueda colar así como que sea más de 3 megawatts. La verdad es que para un hospital... Respaldo domiciliario, ¿qué pasa si una empresa que generadora grande establece dentro un sistema de respaldo adicional? Podría burlar la norma, no sé, estoy pensando en pasar. Los sistemas de respaldo, perdón, presidente, son de uso eventual, no son de uso permanente, son de reemplazo cuando falle su fuente principal. Y por tanto el concepto está bien. Yo lo único que agregaría a la propuesta del diputado Barrera es poner respaldo domiciliario, pondría establecimientos de educación y salud. La única particularidad o el complemento que le haría. Cierto. Sí. Presidente. Senador Durana. Consulta la propuesta presentada por el diputado Barrera. ¿Cómo quedan las energías renovables? Bueno, ahí sobre 3 megawatts dice que entran todas las centrales. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, delante se da el ejemplo de que uno de estos como molino, no sé cómo se llama, estos eólicos, ya están llegando casi a los 5 megawatts, pero si consideramos, por ejemplo, uno solar, 5 megawatts son, yo estuve viendo recién una foto aérea de una central de 5 megawatts y era casi un barrio entero, o sea, una población. Sí. Y si consideramos una central de paso, por ejemplo, es que yo creo que, claro, uno habla de energía renovable y todo eso, pero y que no causan ni un daño. O sea, es relativo. Es relativo si pensamos en una central eólica, una central solar de 5 megas, o sea, ocupa un espacio que es considerable y que no digamos que el hecho de ocupar ese espacio no es un daño. Presidente. Senador Allende. Lo que está diciendo el diputado Barrera es exactamente un poco el argumento que yo decía antes. O sea, el tema es que si usted deja hasta 9 megawatts, efectivamente está permitiendo, por ejemplo, lo que acaba de señalar, las eólicas, menos, pero probablemente fotovoltaica significa que va a tener que ocupar un espacio enorme. Para producir 5 megawatts tiene que ocupar un espacio considerable, no sé exacto, pero le aseguro que ser hectáreas y más. Entonces, es razonable que sea sometido a un estudio de impacto ambiental, si el someterse a un estudio de impacto ambiental. Si tenemos tanta reticencia, en algún momento se revisará bien la forma adecuada, armónica que se debe establecer, pero siempre una cierta garantía, si es que lo arreglamos bien, porque justamente lo que hay que evitar son dos elementos:
ir contra regresivamente lo que son los cuidados del medio ambiente o simplemente impedir la participación de las comunidades que no pueden tener voz cuando las afecta directamente. ¿Sí? Una buena política siempre debe contemplar también la opinión de la comunidad que se ve afectada, sean renovables o no sean renovables. Yo no veo por qué el hecho de que sea renovable usted va a impedir que la comunidad pueda tener una opinión y la comunidad puede sentirse afectada o al contrario, puede apoyar el proyecto, ayudar al proyecto, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el punto de quiebre con la nueva propuesta que va cambiando el gobierno, que yo reconozco que es un intento, al menos se acerca más, por lo menos en la primera parte de lo que hablaba el diputado Barrera, aunque sí la distinción de lo que propuso el gobierno que esté inscrita en el Coordinador Nacional Eléctrico, pero la verdad es que, ojo, porque usted al poner nueva está incluso permitiendo hidroeléctricas que pueden estar en 8.9, que no llegan a 9, pero están superiores a 8 megavatios, entonces yo creo que no es conveniente, esa es mi opinión. Y yo creo que aquí usted, presidente, tiene que tomar una decisión. El diputado el senador Girardi le pidió cerrar la votación. Ok, usted puede decir si se va a aprobar esta nueva del Ejecutivo o se va a aprobar la indicación del diputado Barrera, o por último se queda con el texto o la del Senado que teníamos aprobada en las Comisiones Unidas, o finalmente el texto legal vigente. Esas son las alternativas que usted tiene. Sí, yo iba a hacer eso, pero todos empezaron a pedir la palabra. Por tanto, no puedo someter a votación si los senadores siguen pidiendo la palabra. Bueno, entonces tenemos que resolver. Insisto, tenemos 4 alternativas sobre la mesa. Quiero preguntarle al secretario cómo se procede en este caso. El presidente tiene que someter a consideración precisamente las propuestas. Desde la más comprensiva, que puede ser el diputado Boris Barrera, después que fue la primera por lo demás, si ya se formalizó ahora en el sentido de escriturarla, pero siempre levantó esa idea. Después la que presentó hoy día el Ejecutivo, bueno, sí que obviamente si se aprueba una, entenderá rechazar las otras. Ya, o sea, se van votando una. Salvo que sean compatibles, claro. Se van votando una, y se van votando desde la más nueva a la más antigua. Presidente. Ministro, y vamos a votar. Ministro, porque ya... Sí, yo no tengo mucho que aportar en el proceso de votación, ahí me pierdo un poco, confieso, pero dado que una de las opciones entiendo que están discutiendo es votar la indicación del diputado Barrera, quiero hacer un par de comentarios respecto de esa indicación. El primer inciso, llamémoslo así, la primera oración hasta la abreviación 3 megawatts, es lo mismo que habíamos nosotros sugerido recién que fuera el inciso final de nuestra indicación, por lo tanto ahí estamos de acuerdo. O sea, la regla es que de 3 hacia arriba entran todos. Ahora, de 3 hacia abajo, esta indicación dice que todas las termoeléctricas tienen que entrar. Nosotros habíamos dicho lo mismo, que todas las termoeléctricas tienen que entrar, y la diferencia la tenemos en 2 temas solamente. Uno es si hacemos un gesto de un umbral más alto para las renovables no convencionales o no, y esta indicación no lo incluye, la indicación del Ejecutivo lo incluye. Y lo segundo es, en las termoeléctricas menores a 3 megawatts, cuáles son las que están excepcionadas de entrar al sistema. Y esta indicación solamente excluye de entrar los que están nombrados ahí, y la nuestra era los que no están conectados al sistema eléctrico nacional. Con esta redacción que hay aquí, tendrían que entrar al sistema de evaluación ambiental, por ejemplo, un sistema de respaldo de un evento deportivo. Ustedes se han fijado cuando uno va al estadio, están conectados a la red eléctrica, pero hay un generador afuera de respaldo, por si hay un problema en el suministro, eso tendría que entrar al sistema de evaluación ambiental. Hay muchos eventos en general en que tienen sistemas de respaldo. Tendrían que entrar todos las capacidades de generación termoeléctrica con diésel, que en general hay en muchos sistemas aislados. Hay muchas islas que no tienen conexión al sistema eléctrico nacional y que en general se abastecen con energías termoeléctricas, con motores diésel. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo bien importante hace harto tiempo por llevarle instalaciones de energías renovables, por ejemplo, paneles solares,
pero hay lugares en el sur en que la radiación no es suficientemente buena, y la alternativa mejor que hay, y la única que hay por el momento, es motores con diésel. Entonces, en esos sistemas aislados, que en general están lejos de las ciudades más grandes, hacer un trámite de esas características es muy engorroso, es muy costoso y en general son comunidades muy vulnerables. Lo mismo pasa con los sistemas medianos. Entonces, nuestra sugerencia, como decía hace un rato, no es tan distinta de esta. Podemos trabajar, o sea, a partir de esta, pero nosotros seguimos siendo partidarios, y esto no surgió solamente del Ejecutivo, entre paréntesis, surgió de las conversaciones con varios asesores, de hacer un umbral más alto para las renovables no convencionales. Y lo segundo es que las excepciones para las termoeléctricas menores a 3 megawatts estemos seguros que incluye a todos los que necesitamos ayudar, porque si no, va a haber comunidades aisladas, locales, eventos deportivos y otros casos que habría que pensar con más calma. Un estado de catástrofe en un lugar en que hay un corte de luz y tiene que llegar alguien a ofrecer respaldo. O sea, hay que pensar bien en que esa lista de excepciones esté bien hecha para que no se nos quede nadie fuera. Por eso nosotros habíamos sugerido regularla por el otro lado, por incluir ahí todas las que están en el sistema eléctrico nacional. Pero esas son como las dos grandes diferencias, presidente, veo yo. Ya, vamos a tener que resolver. A mí en lo personal les quiero decir que me gusta la propuesta del Senado. Porque la propuesta del Senado mantiene los 3 megawatts y vía reglamento se puede bajar, se puede hacer más exigente, y eso lo tendrá que determinar la autoridad administrativa. Creo que el hacerlo por ley genera el problema que puede que haya excepciones que nosotros en este momento no veamos a la vista, no tengamos a la vista, pero que hagan muy restrictiva la generación eléctrica en zonas aisladas, por ejemplo, del país. Y que hoy día sí están teniendo la generación correspondiente. La gracia de la propuesta del Senado es que efectivamente mantenía el estándar como estaba, pero vía reglamentaria se podría ser más exigente. Tengo el temor de que en esta indicación las excepciones no sean las suficientes y por tanto que podamos tener situaciones que terminemos afectando a comunidades que teniendo fuentes de generación inferiores a 3 megawatts o hasta 3 megawatts, sin embargo no estén contenidas dentro de las excepciones que aquí se han planteado. Entonces, esa es la duda que tengo con la indicación del diputado Barrera. Entiendo que el diputado Barrera hace esta indicación acogiendo lo que el Ejecutivo planteó en la sesión pasada. Me parece que la propuesta del Senado, la gracia que tiene es que esto se mantiene los 3 megawatts, por tanto, no se aprueba una norma que sea menos exigente, y si se va a hacer más exigente, bueno, se ve por vía reglamentaria y será la autoridad administrativa la que tendrá que definirlo conforme al mérito del caso. Porque ¿qué pasa si hay una excepción que nosotros no contenemos dentro de esta norma que pudiera ser perjudicial para la generación eléctrica, reitero, en zonas aisladas, con problemas de conectividad u otro, estoy hablando al sistema eléctrico u otro? Entonces ahí tengo mis dudas respecto de la indicación. Por eso a mí me gustaba, y siempre me ha gustado la indicación que propuso la senadora Allende que la indicación que propuso el Senado. Senadora Allende, y vamos a resolver. Perdón, presidente, pero a ver, yo entiendo lo siguiente. Tenemos acuerdo a mantener el límite de los 3 megawatts. Eso es tanto el diputado Barrera como la del Senado, como la del Ejecutivo. Tenemos algo que no tenía la del Senado, que eso yo reconozco, que esto es muy importante y que recoge el diputado Barrera, que es el acuerdo sobre evaluar las termoeléctricas, con ciertas excepciones. Y ahí el Ejecutivo lo que está viendo es qué excepciones. Eso es lo que habría que clarificar. Yo no sé si es reglamentaria, poniéndolo así, porque en lo demás estaríamos de acuerdo. Lo que falta es como definir las excepciones. Entonces, yo tengo la impresión que el Ejecutivo estaba de acuerdo con las dos frases iniciales de la indicación del diputado Barrera. Pero, en resumen, a mí, si nos quedamos con la del Senado, me parece bien, pero hay una pequeña cosa sí que me duele, que es que no recoge algo que sí recoge el diputado Barrera y que yo he sostenido reiteradas veces, que es el tema de las termoeléctricas que deberán ser sí o sí a todo evento evaluadas. Porque de verdad está la situación que ya he dicho, que han proliferado porque son menos de 3 megawatts y no se someten a evaluación ambiental y son a diésel. Y eso no es bueno, no es bueno. Entonces, yo simplemente quiero saber, mi dolor con la del Senado es que no toca las termoeléctricas.
Eso es algo que ahora ha surgido en la discusión, entonces creo que se puede compatibilizar, o si el gobierno, como estaba viendo yo avanzada, parecía ver que estaba bastante de acuerdo con al menos dos de los temas que están puestos a la indicación del diputado Barrera. Yo vi que el gobierno en principio estaba de acuerdo, no lo sé. Presidente. Ministro, adelante. Sí, perdone, pero aquí estamos pensando sobre la marcha, pero quizá a partir de la indicación del diputado Barrera, la primera frase estamos de acuerdo. Y uno puede decir una cosa como la siguiente, dice, además, deberán siempre someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental las centrales o plantas termoeléctricas, salvo las excepciones que establezca el reglamento pertinente. Y no tratamos de definir ahora las excepciones porque yo estoy seguro que nos vamos a equivocar. Y a lo mejor, sea el sistema eléctrico nacional, nos estamos equivocando para el otro lado. Entonces, lo delegamos y la autoridad administrativa se da el tiempo de pensar bien ese reglamento. La regla general es que las termos tienen que entrar siempre, pero se exceptúan algunas que tengan el mérito, pero se trabaja técnicamente con más calma, pienso yo. Es como un híbrido entre lo del diputado Barrera y lo del Senado. Y a mí, como la senadora Allende tiene su dolor, yo tengo un dolor también, que a mí me encantaría que la regla para las renovables no convencionales fuera un umbral un poco más alto que los 3 megas. Y a lo mejor si no son 9, que sean 6. Pero si no hay acuerdo en la comisión, o sea, a mí me parece que las señales en estas cosas también son importantes, ¿no? A mí me gustaría que eso se incluyera, pero eso, bueno, es resorte de la comisión. Pero creo que en lo que respecta a las termoeléctricas puede funcionar eso. Lo del diputado Barrera y las excepciones, o sea, de salvo en adelante, lo dejamos en un reglamento. Eso me parece bien. Álvaro. Si se incorpora las termoeléctricas y deja el reglamento, las excepciones parece razonable, porque en este momento pretender nosotros dirigir cuáles son las excepciones que va a haber es muy difícil. Yo entiendo que la propuesta del ministro para cogerlo es 3 megawatts para todas las termoeléctricas. La excepción, en vez de definir la ley, la define el reglamento. Por tanto, mientras no hay reglamento, no hay excepciones. Y estamos claros que siempre con el límite de los 3 megawatts. Eso es bien. Álvaro. Sí, senador Girardi. Mira, yo creo que, yo no sé cómo vamos a avanzar, pero nosotros siempre hemos tenido voluntad de diálogo. Creo que el propio Ejecutivo que ha ido planteando las cosas de tal manera que se interrumpió el diálogo, porque no empezó en la misa, empezó por lo menos para nosotros algunos cuando estábamos en el Senado y el gobierno se comprometió a ciertos temas que después no cumplió y los repuso en la Cámara de Diputados. Entonces, aquí uno puede hacer también un acuerdo más global, puede ser, ¿verdad? Que el gobierno retrotraiga la postura que tenía a no permitir o no avanzar en la lógica de vulnerar el sistema de evaluación de impacto ambiental con las pertinencias. Y creo que ese es un tema, volver a la discusión de caducidad y tratar de buscar una solución como la que se está planteando en esta materia, o sea, que hagamos un acuerdo ambiental más global. Yo en lo personal, y quiero ser muy claro en eso, yo soy partidario de establecer un umbral un poco menos exigente a las renovables, porque finalmente las renovables sí tienen una lógica de beneficio ambiental clarísima para el país, para el futuro, para los territorios, para las comunidades, para las ciudades. Y por lo tanto, yo creo que ese es un tema que nosotros no podemos dejar. A lo mejor, bueno, no sé si es el momento y hay voluntad de hacerlo acá, pero yo soy firme partidario de presentar un proyecto de incentivo al desarrollo de las renovables que ayude justamente a la lucha contra el cambio climático y a la descontaminación de las ciudades y a la descontaminación de las zonas de sacrificio, que creo que es la única manera. Pero bueno, yo creo que tal vez podríamos volver, presidente, a un acuerdo más global con el gobierno que lo intentamos hacer hace un tiempo atrás, que después no prosperó, no por culpa nuestra. Ya, pero eso implicaría que no tendríamos que resolver hoy día necesariamente este artículo. Pido la palabra, presidente. Diputado Herrera. El senador Piu pide la palabra, presidente. Senador Piu, usted está pasando, ya fue muy, ¿cómo se dice?, publicitada su presencia por el senador Galilea, así que bienvenido.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio agradecer la exposición, especialmente lo que ha señalado el ministro, y quiero destacar lo que está señalando en estos momentos el senador Girardi. El tema de la energía renovable es un hecho concreto, y el hecho de no considerar, como lo hace el diputado Barrera, el tema de las islas, los sectores aislados, es crítico. Tomemos el ejemplo Rapa Nui Isla de Pascua, junto con la senadora Isabel Allende representamos ese territorio. En estos momentos ACIPA, una empresa del Estado, está haciendo un esfuerzo gigantesco para sacar el combustible diésel, terminar con los generadores e instalar un parque especial para poder generar con energía solar la energía que necesita la isla. Y ese puede ser un ejemplo a nivel mundial. ¿Dónde quedamos parados? No solo en los temas de aprobación, que es lo que estamos viendo, sino que también en temas tan sencillos, burocráticos como es la asignación del terreno. La concesión que tiene que tener ese parque, que hoy es bienes nacionales, pero bienes nacionales está en duda si efectivamente es toda una parte, y finalmente los 6.000 millones de pesos que están disponibles para esto, estamos viendo que se están retardando. Tenemos que buscar una figura para agilizar completamente los trámites y garantizar que esto se ejecute, y darle prioridad a todos aquellos que usan energía renovable. Yo por eso creo que hay que buscar incentivos concretos en cuanto al apoyo y en cuanto a las normas para que éstas se instalen. Hoy estaba viendo el desarrollo de viviendas sociales para la región de Valparaíso que tengan incluso canalización subterránea con fibra óptica, y que ojalá todas esas viviendas sociales tengan medidores digitales en red. ¿Y por qué? Por la quinta fachada, señor presidente. La quinta fachada es la posibilidad que los mismos proyectos sociales tengan en sus techos los paneles solares y le permitan a esas viviendas autogenerar su electricidad, y lo que es más importante, poder entregarla al sistema. Si eso se conecta con sistemas de teleférico, vale decir, electromovilidad aérea sin que impacte en la superficie, tenemos los proyectos que necesitamos. La generación eléctrica es fundamental, ¿para qué? Para la electromovilidad. Tenemos el ejemplo de los troles, la ciudad de Valparaíso es un ejemplo, con sus ascensores. Si le agregamos además teleféricos que pueden dar esto, empezamos a darle mejor calidad de vida a las personas, cuidamos el medio ambiente. Entonces tenemos que esto tomarlo muy en serio. Este es un tema súper delicado. La agenda pro inversión tiene que ser clara, tiene que ser precisa y tiene que colocar los estímulos y los incentivos donde se requieren. Lo otro que tenemos que entender es que el Coordinador Eléctrico Nacional es el gran ente. Tenemos un sistema único nacional interconectado, único, con la excepción de aquellos que generan sus propias energías, que son que no le entregan al sistema, o la región aislada, las islas, que también tienen una condición natural distinta. Por eso, señor presidente, le pediría hacer cargo de lo que nos señala el senador Girardi, buscar una figura para que se incentiven definitivamente y apoyemos y saquemos adelante estos proyectos, porque nos pueden cambiar la calidad de vida, van a dar empleo y además cuidan el medio ambiente. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Pío. Ya, yo entiendo que la propuesta del ministro es establecer como regla general los 3 megawatts, establecer que todas las termoeléctricas deben someterse a evaluación de impacto ambiental, salvo aquellas que exceptúa el reglamento, y de todas maneras no puede ser, esa excepción no puede ser superior a los 3 megawatts. Eso es bien importante que quede claro. Entonces, si se exceptúa una termoeléctrica, no es para estar por solo los 3 megawatts, al contrario. ¿Sí? Para que termine de resumir. Yo tengo que hacer la propuesta que hizo el ministro sobre la base de la indicación del diputado Barrera. Entonces, por tanto, la ley lo hace muy exigente, reglamentariamente se pueden establecer las excepciones, nunca superando los 3 megawatts en todo caso. Y es el reglamento el que establece las excepciones. Senador Letelier. Yo creo que hay una diferencia de interpretación sobre la excepción. Puede haber excepcionalmente para un hospital, para un colegio, para un evento, como planteaba el ministro, o para una isla, pueden haber excepciones que son de más de 3 megas. Entonces, es para que no nos confundamos lo que estás diciendo. La regla general es todas las termoeléctricas, todas las mayores de 3, pero reglamentariamente hay excepciones para las de respaldo y situaciones especiales. Y eso va a permitir que sea más de 3, pero tendrá que ser por decreto fundado, se podrá buscar cuál es el lenguaje, o para generación de respaldo y lugares aislados. Pero son excepciones, se entiende como tal. Pero yo creo que
Si somos honestos, la redacción que propuso el ministro es más de 3 megas. Y lo que pasa es que ese más de 3 megas, al final entonces... No digo los respaldos, presidente, como lo plantea el diputado Barrera, permitía respaldos de más de 3 megas porque no es algo permanente, es de una situación puntual que se genere. Yo no sé qué capacidad tienen esos medios trailer o generadores grandes que se instalan de repente, pero a veces se instalan 3 o 4 de esos para un sistema de agua potable en Maipú, y tendrá que ser frente a un corte de electricidad que lo puedan usar. Eso es lo que estoy planteando, son casos excepcionales. Senadora Allende, y yo antes un comentario. Lo que pasa, senador, le diría que mi temor es que al final una forma de saltarse el procedimiento de evaluación ambiental sea que vía reglamentaria se establezca una excepción. Sí. Porque ¿quién va a calificar que es de respaldo y quién va a calificar el fundamento de la excepción? El Poder Ejecutivo. No quiero entrar en el debate entre el senador Girardi y el ministro respecto de qué gobierno. Olvidémonos de este gobierno, olvidémonos de los gobiernos pasados. Un futuro gobierno con cero conciencia ambiental. Entonces, vía reglamentaria va a decir, no, esto es de respaldo, aunque no lo sea, y está dentro de las excepciones. Y como veo que una determinada inversión no va a pasar la calificación del sistema de evaluación ambiental, entonces, ¿qué es lo que hago? Establezco vía reglamento, solo por decisión del Poder Ejecutivo, esa excepción. Entonces vamos a terminar aprobando una norma que es mucho más laxa que la actual, perdón. Senadora Allende. Presidente, yo estoy completamente de acuerdo con usted, así que me ahorro la intervención. Ya decirle además al senador Letelier que siempre se evalúan las termoeléctricas superiores a 3 megawatts. Así que yo estoy de acuerdo que pongamos, como ha dicho el Ejecutivo, la última propuesta que hizo el ministro. Me parece bien. Me parece bien que nosotros podamos decir eso. Son centrales límites, son los 3 megawatts. Todas las termos se evalúan con la excepción que establece el reglamento, pero por favor no nos pongamos así a creativos como usted lo señala, porque entonces efectivamente por esa vía de la excepción que entra, o esta modalidad que entra la otra, nosotros estamos efectivamente flexibilizando una norma que ya existe. Ya hay una evaluación para las termos superiores a 3 megawatts. Y eso no debe cambiar. Eso es sumamente importante mantenerlo. Entonces, yo creo que ahí hay un error. Yo prefiero mantenerme como estaba pidiendo el ministro. Yo creo que eso hasta ahí es perfectamente posible llegar a un acuerdo. Y lo otro, yo haciéndome cargo de lo que plantea el senador Girardi, comparto lo que plantea el senador Girardi y comparto lo que plantea el ministro, pero que yo creo que no sé si esta es la ley para abordar eso, pero hay que establecer incentivos para la inversión en energía renovable no convencional. Y efectivamente se pueden establecer normas más laxas, porque también la certeza de la inversión constituye un incentivo para la misma. Y por tanto, si la normativa es menos restrictiva que respecto, por ejemplo, a las termoeléctricas, sin duda que eso es un incentivo para que empecemos a reemplazar la matriz energética, incluso con mayor celeridad, el compromiso que ha establecido el gobierno. Yo creo que hay que hacerse cargo de eso, pero creo que es una reflexión que no se resuelve en una norma de esta naturaleza, en un artículo de esta naturaleza, que ha sido la diferencia que yo he tenido con el gobierno. Entiendo el objetivo del gobierno a propósito de establecer esta excepción, pero creo que hay que discutirla con mayor, ¿cómo se dice? O sea, algo que tiene que aprobarse ojalá rápido, pero en una reflexión que es mucho más profunda que la que estamos teniendo respecto a este artículo. Bueno, entonces, senador Girardi, yo entiendo que usted retira la solicitud de votación, ¿no? Sí, yo la retiro, presidente, porque me parece que ojalá pudiéramos resolver integralmente esto, porque tal vez lo menos grave de lo que estamos discutiendo, si los temas más de fondo, que yo creo que realmente son un retroceso, una regresión incomprensible, es fundamentalmente el tema de las persinencias, que quiere decir que el gobierno quiere que proyectos que son hipercontaminantes no se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental, y tener una resolución adecuada de las caducidades, por razones obvias, porque una de las cosas que está cambiando hoy día es la evolución acelerada que están teniendo los procesos ecosistémicos. Una evaluación que se hace 10 años, evidentemente que no tiene nada que ver con la realidad, por ejemplo, de hoy día. Y eso sí que me parece que son temas más de fondo y sustantivo. Y yo insisto, si pudiéramos generar en esta mixta una cierta apertura a generar una señal hacia la renovable, creo que eso tiene un efecto ambiental
beneficioso para las comunidades y para el país, que es muy, muy importante, sobre todo para Chile, que podemos transformarlo en un país líder a nivel mundial en esta materia. Pero bueno, yo me someto a la decisión general. Quedan 10 minutos para que termine la sesión, a lo mejor démosle una última posibilidad, un acuerdo, a ver si la palabra empeñada del gobierno que hizo con nosotros respecto a pertinencia y a caducidad se cumple, presidente, porque si no, en lo personal yo no estoy disponible a nunca más generar acuerdos con el gobierno sobre ningún tema, si es que no se cumplen los acuerdos que van suscribiendo. Entonces, habría acuerdo de trabajar una redacción que incorpore la indicación del diputado Barrera, pero que establezca obviamente las excepciones correspondientes. Es así, no vamos a poder resolver de la rápida, diputado Barrera. Entonces deberíamos ver si podemos dentro de los próximos 10 minutos abordar el otro tema que quedó pendiente. No van a hacer nada. Diputado Barrera, usted pidió la palabra. No, ya, perfecto. O sea, podríamos pasar al siguiente, a propósito de lo que plantea el senador Girardi, y ver si estamos en condiciones de resolver el tema. Había una indicación del diputado Gastón Saavedra en el punto siguiente, la indicación siguiente. Ahí tenemos el comparado. Podemos avanzar al siguiente. Estamos claros que vamos a trabajar para la próxima sesión una redacción respecto del el diputado Saavedra había planteado agregar en la precisión que no tenía carácter vinculante, en el inciso segundo, me parece. En el inciso segundo, sí. En el inciso segundo. Dice, la respuesta que emita el servicio deberá ser comunicada a la superintendencia. Y ahí se incorporaba la expresión que no fuera vinculante. Diputado Saavedra, ¿puede repetir la indicación? Sí, lo que buscaba era justamente esclarecer, precisar, darle mayor ordenamiento a lo que estaba estipulándose como artículo, y por tanto se agregaba la frase ahí, no es la frase, son un par de términos respecto de la pertinencia. Y el fondo es mantener el texto del Senado, pero solamente agregar la indicación mía que no tiene del carácter no vinculante de la resolución de calificación ambiental. Eso es lo que estamos estableciendo. Álvaro, si pudiera agregarlo en el texto destacado para poder verlo y vamos a resolver. Sí. Presidente. Adelante. Secretario de Medio Ambiente. Adelante. Mucho gusto, gusto saludarle, presidente, y por su intermedio a las senadoras y senadores presentes. Quisiera, según lo que entendí de la expresión por su intermedio del senador Girardi, podríamos tener la posibilidad de poder conversar los temas asociados a esta materia de la caducidad también, en virtud también del artículo anterior. Nosotros, por nuestra parte, obviamente que vamos a tratar de empujar la posibilidad de llegar al mejor acuerdo posible. En ese sentido, nosotros queremos totalmente respetar lo que salió del Senado en las Comisiones Unidas, y en ese sentido yo, si lo interpreté bien al senador por su intermedio, es que sería una buena alternativa poder ver la votación o el resultado en una próxima sesión, para ver si podemos derribar las dificultades o las discrepancias que han habido respecto a estos artículos. Senador Girardi, usted ha sido consultado sobre este punto. No, mira, lo que pasa es que yo creo que es bien importante que aquí tal vez esta es la norma más retrógrada y atentatoria al medio ambiente que ha planteado el gobierno en el último tiempo. Porque la pertinencia lo que busca es la desregulación total del sistema de evaluación de impacto ambiental, que yo ya he señalado que en mi opinión que tiene tremendas fragilidades. Esta opinión no es solo mía, está compartida por la SONAMI, está compartida por sectores también del mundo privado que lo han señalado públicamente. Y por eso que el propio gobierno intentó enviar un pésimo proyecto de sistema de evaluación de impacto ambiental, que no prosperó porque era peor que lo que había antes. Y eso producto de, lamentablemente, se mantiene una tesis que es mejor no regular el medio ambiente, que creen que con eso van a incentivar y profundizar y mejorar las inversiones. Yo creo que es todo lo contrario.
pero esto yo creo que no tiene parangón. Esto es lo que permite que proyectos que sí se tienen que someter al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de una pertinencia pueden evitar hacerlo. Pero lo más grave es que, como ha ocurrido muchas veces, puede existir una omisión grave y a veces dolosa del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Yo señalé el ejemplo de Halcone, en Rancagua, una planta de baterías tóxicas que ni siquiera tenía resolución sanitaria, que sí el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental le autorizó no hacer un estudio de impacto ambiental, cosa que ni siquiera podría haber tramitado. Hoy día la ley establece que la superintendencia, puede anular, puede fiscalizar y anular esa decisión. Hoy día la legislación actual. Que el gobierno haya propuesto que hoy día esta atribución que se ejerce pobremente, lamentablemente, pero que existe por lo menos en el papel, de que la superintendencia no pueda anular una decisión irregular, muchas veces dolosa y negligente del sistema de evaluación de impacto ambiental, que normalmente es de empresas que tienen que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y lo que buscan es hacerlo por vía de declaración, donde no tienen participación ciudadana, tienen estándar de exigencia muy bajo, y yo hago un llamado al gobierno a ver cómo se aprobaron la mayoría de los proyectos que están en la zona de sacrificio, justamente a través de pertinencia. Entonces, que el gobierno haya presentado eso, yo creo que es la comprobación en palmaria de la falta de voluntad en materia ambiental. Entonces, a mí me parece que reiterar el acuerdo del Senado en ese sentido es lo correcto, y agregarle lo que el Senado estableció, que fue la discusión que tuvimos, por lo que hicimos el acuerdo, que de ninguna manera es vinculante. Hoy día la ley lo establece, pero yo creo que hay que clarificarlo, y me parece que lo que hace el diputado Saavedra sabiamente es reiterar el concepto de la norma, de que no puede ser que a través de una solicitud se vulnere, se tergiverse, se intente perforar las mínimas exigencias ambientales que tiene este país. Y yo creo que esto, presidente, de verdad, yo creo que es vergonzoso que el gobierno haya presentado esta indicación, y que creo que simboliza, o el emblema, es como el barco insignia ambiental de este gobierno desde el punto de vista de las cosas que nunca debieron ocurrir, que lamentablemente ocurrieron. Y por eso que a mí me parece que este tema es emblemático. Y si se resuelve esto, yo evidentemente estoy dispuesto a mirar tal vez con cierto grado de mayor flexibilidad el resto de los temas que sí creo que se pueden discutir. Se puede discutir dónde empieza la caducidad, cómo se puede hacer una mejor caducidad, o se puede discutir, como lo estábamos discutiendo, los temas energéticos. Pero este tema, presidente, es todo o nada. O sea, aquí está jugándose la intención de generar un exocet a la pobre institucionalidad ambiental y legislación ambiental que tiene este país, cosa que sería inaceptable que nosotros la apoyáramos, y al revés, tenemos que clarificar este punto por la importancia que tiene. Yo creo que en este punto no vamos a tener acuerdo, para sincerar las cosas, porque lo que se aprobó en el Senado, en su espíritu, coincide con la indicación del diputado Saavedra, perdón. Y por tanto, la indicación del diputado Saavedra lo que hace es hacer explícito lo que se entendía en su correcta interpretación en la norma que fue aprobada en las Comisiones Unidas del Senado. Por lo menos yo voy a votar a favor de la indicación del senador Saavedra. No sé si estamos en condiciones de despachar esta norma ahora. Sí, ahora, presidente. Diputado Silver y la senadora Rincón, no sé si están conectados. El senador Pío en vez del senador Galilea. Presidente, si me permite un segundo. Adelante. Entendiendo claridad con lo que ustedes han manifestado, y sin ánimo de entrar a polemizar respecto al sentido de la norma o no, porque evidentemente que las interpretaciones las pueda tener cada uno y eso uno lo tiene que respetar. Yo no sé si es posible entonces plantearle a esta comisión que se rechace completamente el artículo de la indicación y se atienda como si no fuera regulado por esta ley. ¿Qué decir, Matías, eso? Que podría ser una mejor alternativa, y que de la cual me parece que tal vez sí existe la posibilidad de que podamos llegar a algún acuerdo. Puede ser que se rechace por completo la indicación y el artículo. Presidente, yo le quisiera pedir al subsecretario que me aclare, que
que me aclare por qué tanto interés en no clarificar que la pertinencia no puede ser vinculante con la decisión de la superintendencia. ¿Cuál es el tema? Porque me gustaría entenderlo. ¿Qué es lo que pretende el Ejecutivo al impedir o al tratar de relativizar que una resolución de una petición que ni siquiera es acompañada por estudios, por nada, es una simple carta, pueda finalmente transformarse en un instrumento que vulnere y que rebaje las exigencias ambientales? ¿Cuál es el problema que se señale que no es vinculante? Si hoy día no lo es, no se aplica como si no fuera vinculante. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Quieren buscar algún subterfugio, letra chica, para hacerla vinculante? Porque eso, presidente, es como ya una situación extrema. ¿Te das cuenta? Si el gobierno está en eso, entonces yo creo que mejor en materia ambiental vamos votando y no construyamos ningún acuerdo en ninguna materia. Esa es mi opinión. Porque esto ya es extremo, ¿no? Esto ya es como traspasar todas las fronteras. Entonces, si el gobierno, la vez pasada, yo quiero valorar que el ministro Palacio, no sé si está presente, al final él llegó a la conclusión y lo señaló en el Senado, que él estaba de acuerdo con nosotros, que si hoy día el concepto de la pertinencia era que esta no era vinculante, él entendía que era mejor que siguiera así. Pero ¿cuál es el tema de clarificarlo? Si eso es el espíritu que todos compartimos o que todos debiéramos compartir, o a menos que el subsecretario pretenda o quiera que a través de un simple papel se pueda modificar la exigencia a proyectos que son contaminantes, que son dañinos para el medio ambiente, para que no puedan hacer o para que tengan la posibilidad de no hacer un estudio de impacto ambiental. Voy a pedir prórroga por 10 minutos. Y la palabra a la senadora Rincón y al ministro Palacio. Presidente, yo quiero pedir la hora. Tenemos sala, tenemos otras cosas comprometidas, así que pido que terminemos acá y que el Ejecutivo traiga una propuesta en serio. ¿Podemos votar, presidente, antes? Senador Rincón, ¿usted está... ¿Podemos votar? No, porque no vamos a alcanzar, Guido. Entonces, tenemos sesión, yo tengo otra reunión entre medio que se superpone y ya la he postergado media hora pensando que íbamos a lograr avanzar. Así que yo pido la hora, presidente. Ya, está pidiendo la hora la senadora Rincón, así que no vamos a poder despachar. Imposible despachar hoy día. No, si era para votar, para sí, votar. pero sí. No se despacha hoy día el proyecto, presidente. Pero este artículo se podría haber terminado, esto era parte del acuerdo. Sí, pero no se está respetando, pues, senador. Bien, pero que se vote entre nosotros. El Ejecutivo tiene que respetar los compromisos que se pactaron, por favor. Sí, es obvio que un informe de pertinencia no es vinculante. Lamentablemente, como se va a alargar la discusión, yo pido la hora. Ya, bueno, la senadora Rincón está pidiendo la hora, así que no vamos a poder, no vamos a poder votar esta norma. En todo caso, lo que habría que votar es muy simple, es la indicación del diputado Saavedra. El Ejecutivo está por la tesis o que se rechace la indicación del diputado Saavedra o que se rechace todo el artículo. A mí me parece que la indicación del diputado Saavedra no hace más que precisar lo que forma parte de cómo nosotros interpretábamos que se aplicaba esta disposición, y por tanto, lejos de alterar su interpretación, lo que hace es que lo aclara, y por tanto evita todo tipo de dudas posteriores respecto a su aplicación. Pero, entonces vote la presidenta y cerramos. Eso. Senador Rincón, ¿está disponible que la votemos? Sí, me toma la votación de inmediato. Entonces, vamos a votar la indicación, el texto del Senado con la indicación del diputado Saavedra. Los que están a favor, por tanto, se aprueba el nuevo artículo 11 de Quater. Perdón, se ha pedido la hora. Yo también la quiero pedir. Estamos iniciando el ingreso a la sala. Yo estoy pidiendo la hora. Pero, no, presidente, en votación. Ya está en votación, pues. ¿Puedo pedir la palabra, por favor? Debería estar en votación. Ya la pidió la votación. La aceptó la senadora. No han pedido la votación. Tomás, una vez abierta la votación, se procede a votar. Tengo entendido. Así es. Sí, pide la votación, presidente. ¿Puedo pedir la palabra, por favor? Secretario, tome la votación. Pedro, está sin micrófono.
no hemos recibido el reemplazo del senador Galilea. El senador Pío no lo hemos recibido. Yo propongo que por fair play que tenemos el Senado Galilea pueda votar. Ya, perfecto. Perdón, senador Pío. El senador Pío. El senador Pío. De la comisión para después el senador Pío tendrá que hacer la formalidad, pero yo propongo que lo dejemos votar. Por lo menos el Senado tenemos esa costumbre por un tema básico de fair play, porque además representa la bancada del senador Galilea, que estamos funcionando telemáticamente, por tanto, que le reconozcamos su derecho a voto. ¿Habría acuerdo? Y también el senador Osandón, que es uno de los comités. Acuerdo, sí. Entonces voy a proceder a tomar la votación en los términos que precisó el presidente. Sí. Que sería proponer a la Cámara y al Senado como una solución respecto de esta controversia la aprobación de la norma despachada por el Senado con acogiendo esta propuesta del senador del diputado Espinosa Saavedra, perdón, Saavedra en el sentido de que no es vinculante. Entonces, diputado Barrera, ¿y diputado Barrera cómo vota? Lo voy a llamar después. Sí. No, sí, estaba muteado. Es la indicación del diputado Saavedra, ¿cierto? La propuesta del Senado con la indicación de... A favor. Diputada Olivera. En contra. Diputado Lavín. En contra. Diputado Saavedra. A favor. Diputado Silver. A favor. Senadora Rincón. A favor. Senador Durana. En contra. Senador Piu. En contra. Senador Girardi. A favor. Presidente. A favor. El resultado de la votación son 6 votos por la afirmativa y 4 votos en contra. Se aprueba la propuesta. Vamos a citar mayoría. Vamos a citar el próximo martes de 2 a 4, nuevamente, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta. La grabación se ha detenido.